Hoy la idea era trabajar acerca de una situación bastante común, por lo menos que nos atraviesa a muchos, que de alguna manera duele y de alguna manera genera muchísima angustia, que tiene que ver con la pérdida, tiene que ver con el duelo. En este último tiempo, muchos pacientes vienen a la consulta justamente porque muchas veces son derivados por el médico o derivados por el médico psiquiatra en función a elaborar aquello que tiene que ver con el duelo. Sobre todo frente a ciertas pérdidas que después de bastante tiempo aún siguen generando en el sujeto una suerte de dolor y malestar que, bueno, teóricamente o técnicamente debieron haber sido superadas. Y un poco la pregunta que les traigo es, ¿y cuánto dura un duelo? ¿Cuánto tiempo está bien y no es patológico estar en situación de duelo? No sé si recuerdan, pero en algún momento de la historia el hecho de la pérdida de un ser querido dentro de la familia implicaba un tiempo bastante prolongado, no solamente de dolor y recogimiento, sino también de la manifestación concreta y simbólica de que había una situación de pérdida, muchas veces llevando un moño negro o algún brazalete negro. Bueno, son costumbres que se han ido perdiendo con el tiempo, pero justamente era una forma de sostener desde algún lugar simbólico aquello que uno estaba doliendo en términos de esa ausencia que de alguna manera se hacía presente en términos del símbolo. Hoy en nuestra cultura prácticamente, justamente y en concordancia con esta cultura de la inmediatez, de la ausencia del dolor, de la incapacidad de poder tolerar el sufrimiento y de tolerar la angustia, hoy la mínima situación de angustia y de sufrimiento nos genera un estado de malestar insoportable, cuando en definitiva el dolor de la pérdida, la ausencia del otro, la ausencia de quienes forman y formaron parte de nuestra familia, lógicamente que genera un gran dolor y muchas veces un dolor que uno lo puede definir como indescriptible, ¿no? Es más, hay algunas pérdidas que ni siquiera tienen nombre. El hecho de no poder nombrar una determinada situación tiene que ver justamente con el nivel de impacto que genera en el sujeto. La pérdida de un hijo, por ejemplo, sabemos que no tiene nombre, no solamente porque no hay un nombre que lo identifique en términos del lenguaje, sino porque es una pérdida imposible de simbolizar, o muy difícil de encontrar a lo largo del tiempo algún elemento que pueda generar la posibilidad de ir elaborando y superando esas pérdidas. No hace falta vivenciar pérdidas tan dolorosas. Siempre las pérdidas generan un monto de tensión, un monto de angustia y lógicamente una sensación de, digamos, desgano generalizado, pérdida del sentido vital, pérdida del deseo de intercambiar con otros, la necesidad de hablar del tema y ese estado, ¿no?, de dolor que muchas veces dura más de lo que los manuales lo consideran como apropiado o adecuado dentro de lo que sería un duelo sano. Fíjense que para los manuales pronósticos y estadísticos de lo que es la salud mental, el tiempo de duración de un duelo no debería superar los 3 meses. Con lo cual, lógicamente, todos los que hemos perdido algún ser querido cercano a nuestras vidas, sabemos que eso tiene más que ver con la literatura y con la bibliografía que con la realidad. El dolor de la pérdida, lógicamente, es un dolor que uno lleva y más allá de ese dolor hay que seguir con la vida de uno. Y muchas veces el desafío tiene que ver con eso. Y la pregunta que surge del consultorio es, y licenciado, ¿cómo hago para seguir con mi vida después de haber vivido esto? ¿Cómo hago para seguir adelante sin él o sin ella? Y no es fácil, pero es imperioso hacerlo, con lo cual hay que elaborar estrategias como para poder ir superándolo mientras uno sigue con su vida.
¿Qué pasa? ¿Por qué duele tanto la ausencia? Más allá de la perspectiva afectiva y emocional, hay también algunos factores que tienen que ver justamente con el dolor psíquico de la pérdida de un ser querido. Y eso tiene que ver justamente con esa carga que uno tiene de sí puesta en aquello que uno ama, en aquello que uno quiere, en aquello que cree propio. Y cuando eso deja de estar, esa carga, vamos a pensar la carga en términos energéticos, ¿no? Una carga de algo que se pone en otro. Cuando el otro deja de estar, esa carga queda librada, queda, digamos, sin objeto, con lo cual se reinvierte en el propio psiquismo generando un monto de angustia muy alto. El proceso es bastante complejo, pero lo importante es pensar que hay una lógica en términos de energía psíquica puesta en juego en ese dolor. Y no solamente eso, sino que la pérdida actual también actualiza otras pérdidas en nuestra vida. Con lo cual no es solamente que uno está doliendo aquello que acaba de perder, sino también está doliendo todo el historial de pérdidas que uno ha tenido en la vida. Y cuando hablamos de pérdida no hablamos solamente de pérdidas humanas, sino que hablamos de pérdidas en términos de frustración, en términos de aquellas cuestiones que, bueno, tenían que ver con los proyectos personales, con los proyectos vitales, la pérdida de la juventud, la pérdida de la niñez o la pérdida de la adolescencia, como momentos evolutivos. Por lo general, son muchas las pérdidas que se ponen en juego cuando hay una situación de ausencia. Con lo cual no es para nada sencillo y un poco la idea es invitar a aquellos que están atravesando una situación como esta a poder llevar adelante esta situación, este dolor, este penar de una manera tranquila, sin apremios, sin apuros, sin la necesidad rápida de sacarse de encima el dolor porque hay que seguir adelante, sin responder a ese discurso del entorno que nos cuestiona muchas veces, aún desde el afecto, que estemos aún procesando ese dolor. Muchas veces con esta cuestión de, y bueno, vos tendrías que ir al psicólogo porque algo no anda bien, porque no puede ser que todavía estés mal con la pérdida de una persona, un marido, una esposa, un amigo, un novio, una novia, un afecto, bueno, aquello que se pierde, ¿no? La invitación a partir de este espacio es que uno pueda procesar esa angustia de una manera elaborativa. Por eso es tan importante tramitar esto muchas veces acompañado, en el sentido terapéutico, de alguien que pueda tramitar esta angustia con nosotros y pueda también darnos algunos elementos como para poder discriminar cuáles son las angustias reales sobre las cuales uno está vivenciando el dolor y cuáles tienen que ver con angustias pasadas, no elaboradas adecuadamente, otras pérdidas que tienen que ver con la historia del sujeto, a partir de lo cual uno puede ir despejando, elaborando y también organizando y ordenando la propia subjetividad actual para darle posibilidad a la continuidad lógica del yo, la continuidad lógica de la vida. Por eso es tan importante pensar que los procesos de duelo son procesos naturales y desde el punto de vista de lo humano son procesos muy, digamos, muy útiles en el sentido de la utilidad psíquica. Nos sirven para poder elaborar y continuar aún con la ausencia de aquello que sentimos es irreemplazable. Bueno, un poco la idea era empezar a charlar un poco acerca del tema, transmitirles la inquietud, generar algún interrogante en relación a esto, no caer en la situación de ese discurso que rápidamente nos saca de la situación de dolor, sino todo lo contrario, instalarnos un poco en el dolor para poder de a poco ir elaborando esa pérdida. Nos encontramos en nuevas emisiones, que tengan todos un muy buen fin de semana.